Un gusto saludarlos de parte del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. En esta ocasión estamos haciendo un ejercicio académico con nuestros alumnos de la maestría en Derecho Constitucional. Y nos acompaña en esta ocasión la profesora, la maestrante, Claudia Teresa Rivas Oviedo, quien nos va a platicar sobre un caso muy interesante que fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se refiere precisamente a una violación imputada al gobierno brasileño. Maestra, es un gusto. La escuchamos. Gracias, doctor. Buenas tardes. Bueno, yo les voy a hablar de un caso. El caso es conocido como Esker y otros contra Brasil. Las víctimas son principalmente 5 las que representan este caso. Y bueno, trata básicamente de lo siguiente. Se desarrolla en una época en Brasil en la que los derechos humanos eran violados mucho más comúnmente de lo que sucede ahora. Son 2 organizaciones sociales, ADECON y COANA, que se dedican, una básicamente al desarrollo de actividades sociales, culturales, deportivas, económicas, para ayudar a sus integrantes a obtener recursos extras y con esto poder ayudarse a subsistir y a tener mayores ingresos. Y la otra es una organización que trabaja con indígenas, con campesinos, que los ayuda en todo el proceso de cultivo y de siembra de sus productos, para que ellos mismos, a través de los recursos que les otorga la asociación, puedan promover y vender sus productos sin intervención de nadie. ¿Y de qué manera agravia a estas asociaciones el gobierno brasileño? Bueno, en 1997 el Estado de Brasil solicita una orden judicial para intervenir las llamadas telefónicas de una de estas 2 asociaciones, de COANA. Intervienen, el Estado les da la autorización a través de una orden judicial que les otorga una juez de manera inmediata con el argumento de la posible comisión de delitos. La juez les otorga esta orden, les da la autorización para intervenir las llamadas telefónicas y con esta orden se empiezan a grabar y monitorear todas las llamadas que recibían en esta asociación. Resulta que finalmente la mayoría de las llamadas con esta asociación era con la primera asociación que mencionamos, y entonces se graban todas las llamadas, se monitorean todas las conversaciones y finalmente el Estado nunca logra demostrar la comisión de ningún delito. Básicamente eso. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque efectivamente, si se desarrolla una averiguación y se llega a la conclusión de que no hay ninguna responsabilidad penal por parte de los miembros de estas asociaciones, ¿qué procede entonces por parte de estos señores? Bueno, una vez que se graban las conversaciones, el Estado no logra demostrar ninguna comisión de delitos y en 1997 se logran filtrar parte de estas conversaciones a una televisora a nivel nacional en Brasil. Los hechos suceden básicamente en Paraná, pero las conversaciones se filtran y se televisan a nivel nacional. Es ahí donde estas 2 asociaciones, a través de Esker y las otras 4 víctimas, inician un proceso civil, de tipo civil, de materia civil, para buscar la reparación del daño. La reparación del daño no solo en lo económico, sino en el daño moral que las grabaciones les pudiera causar. Es decir, el gobierno brasileño lo que hace es permite el acceso a los medios a estas grabaciones, estas se hacen públicas y como consecuencia lógica generan un descrédito de estas asociaciones. Exactamente, este es el principal argumento de las asociaciones, que una vez que se hacen públicas, ellas pierden cierta credibilidad y entonces la gente deja de comprarles, deja de adquirir sus productos, deja de apoyarlos como asociaciones y este es el principal elemento de defensa cuando las 2 asociaciones inician la demanda civil. Correcto, y entonces con base en esto ellos acuden a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Sí, antes de acudir agotan, porque así lo dice el procedimiento, agotan todos los recursos internos dentro del Estado de Brasil. El Estado de Brasil finalmente resuelve que efectivamente sí fueron grabadas, pero que tenían los argumentos o los elementos para pensar que en algún momento sí se pudieran haber cometido ciertos delitos, sin embargo no lo logran demostrar. Entonces con esto, Esker y las otras víctimas llegan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una vez que la comisión revise el caso, permite o lo pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y en qué sentido resuelve esta Corte?
Finalmente, después de la notificación al Estado y las defensas que los estados normalmente aluden ante la Corte determina, o los puntos resolutivos de su sentencia se basan principalmente en 3 cosas. Primero, la reparación del daño económico por las pérdidas que pudieran haber tenido, aunque como sabemos, el pago económico que la Corte Interamericana siempre determina en una sentencia tampoco es muy alto, no se equipara al tiempo y al dinero que gastan las víctimas. El segundo punto resolutivo es que obliga al Estado de Brasil a publicar en su boletín judicial lo que había sucedido como una especie de disculpa pública. Y en tercer lugar, se pide el cese o se logra el cese de la juez que otorgó la orden judicial para poder intervenir las llamadas, que lo hizo sin mayores elementos, y el representante en ese momento que le solicita a esa juez que intervinieran las llamadas telefónicas. Esos son los principales resolutivos de la sentencia. Claro, y es que además es evidente que existe una serie de violaciones flagrantes a las garantías de los derechos humanos, ¿no? Entiendo yo que en la sentencia se maneja particularmente el tema del derecho a la privacidad, que fue violentado por parte de este gobierno brasileño, y que por otra parte también había una petición expresa de destrucción de estos materiales, la cual nunca se atendió por parte del gobierno brasileño. Así es, el Estado no lo atendió ni en los procesos internos, ni, bueno, no podían hacerlo mientras estaban en el asunto o en el juicio en la Corte Interamericana. Efectivamente, o sea, el Estado nunca probó su dicho y este es el principal argumento. Se violan muchos derechos como en todos los asuntos que llegan a la Corte Interamericana, pero aquí el principal argumento o el principal derecho que ellos argumentan es las garantías a la protección de datos, a un proceso judicial que se lleve paso a paso, y finalmente el Estado, al otorgar la orden judicial sin mayores elementos, viola todos estos derechos. No, y además también el derecho de asociación, por supuesto, porque finalmente también se ve vulnerado en el momento en que se somete una investigación a un grupo que tiene fines culturales, económicos, de apoyo al agro, etcétera, y resulta que al no encontrar nada, al insistir, ¿no?, sobre todo en el hecho de haber dado publicidad a estas grabaciones, pues me parece que también ahí está de por medio este derecho de asociación. Sí, claro, porque tan grave fue que el Estado otorgara esta orden sin elementos como que lo hicieran público y que lo transmitieran a nivel nacional en una televisora. Y tan es así que precisamente parte de la sentencia radica en que se ordena la separación definitiva del cargo de la juez. De la juez y el que solicitó. Y el representante. No, pues excelente, muy bien, profesora. ¿Qué más nos puede platicar en torno a este caso? Bueno, lo más importante es, como en todas las sentencias que resuelve la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que todos los países como México, porque nosotros somos firmantes de estos tratados, tenemos las bases que necesitamos en caso de México, en nuestra propia Constitución, pero además al formar parte de este sistema interamericano de justicia, pues tenemos acceso a todo lo que resuelve la Corte. Entonces, es una manera de ayudarnos como mexicanos o como seres humanos a proteger todos estos derechos, la libre asociación, la protección de nuestros datos, incluso de nuestras conversaciones. No hay un artículo ni en el Estado de Brasil ni en la Corte Interamericana que prohíbe expresamente no grabar las llamadas telefónicas. Sin embargo, sí hay artículos que nos refieren la protección de datos, de nuestro domicilio, de nuestra persona, de un libre juicio en caso de que así fuera. Y la Corte, este fue uno de los argumentos del Estado de Brasil, el decir que no había nada que prohibiera expresamente la grabación de llamadas telefónicas. Sin embargo, la Corte resuelve que al estar protegida la persona, su integridad, su derecho de asociación, su domicilio y sus pertenencias, en automático se incluyen las llamadas telefónicas, por supuesto. Muy bien, pues como ustedes pudieron darse cuenta, se trata de un caso muy interesante, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y repito, este es un ejercicio que estamos haciendo con nuestros alumnos de la maestría en Derecho Constitucional. Muchas gracias.